Francisco de Goya destacó en la pintura neoclásica, fue de las figuras más destacadas del neoclasicismo y bueno, que fue el periodo entre el rococó y el romanticismo. Goya dejó un legado impresionante con grandes obras como La familia de Carlos IV, El 2 de mayo, Los fusilamientos del 3 de mayo, entre las obras más destacadas o incluso la más vestida o la maja desnuda, que fueron las obras más destacadas del propio artista y que actualmente son las más conocidas eh, a nivel español e internacional, porque incluso en Europa también se conoce. Es verdad que el legado del arte español no se ha llevado eh, con mayor fuerza hacia Europa y más esto está dentro de la historia del arte moderna, comienzos de la edad contemporánea. Francisco de Goya fue pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En la pintura del tránsito entre el rococó y el romanticismo destacó la figura solitaria, genial e imposible de clasificar en ningún estilo, ni en ningún grupo artístico el aragonés Francisco de Goya, pintor de la corte de varios monarcas, Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII. El gran genio de la época neoclásica española fue Francisco de Goya. La obra de Goya tiene un extraordinario valor, ya que en muchos aspectos adelantó a la pintura de su época, como el uso del color, casi impresionante, y en el extraordinario dominio a la hora de expresar las emociones y la psicología de las personas. Por eso fue una referencia para movimientos pictóricos posteriores. Realizó retratos, cartones para tapices, grabados, cuadros que plasmaban la historia de su tiempo. Esta obra tan variada se puede dividir en tres fases. Hay que decir que Goya fue un pintor entre el rococó y el romanticismo que perteneció al periodo neoclásico, aunque no estuvo dentro de ningún estilo ni ningún grupo artístico. Es verdad que fue una figura solitaria, genial e imposible de clasificar dentro de cualquier estilo o grupo artístico. Estuvo dentro de la corte real española, aunque siempre con gran independencia del propio artista español, y fue un pintor que destacó dentro del periodo neoclásico en la pintura española. Su obra es extraordinaria, se adelantó a la pintura de su época, también con el uso del color que utilizó el propio pintor, impresionante además y en el extraordinario dominio a la hora de expresar las emociones y la psicología humana, que fue referencia para el resto de artistas españoles y que realizó retratos, cartones para tapices, grabados, cuadros que plasmaban la historia de su tiempo y su historia o su biografía está dividida en tres etapas o fases. La primera etapa, en su juventud, Goya es un pintor alegre, retratista, excepcional de toda la sociedad de su época, porque realizó retratos de monarcas, nobles, actrices y toreros, y autor de bellos tapices. Una primera etapa como pintor de corte en la que destacan retratos de la familia real como la familia de Carlos IV y cartones para la Real Fábrica de Tapices. Una primera iniciación en el arte en la cual el propio Goya, bueno, pues fue muy alegre en torno a lo que él mismo realizó de sus obras. Luego ya fue cambiando también, primeramente por la Guerra de la Independencia Española, porque fue eh, uno de los periodos más sangrientos de la historia de España contemporánea, y luego también, bueno, luego tuvo también la enfermedad de la sordera. En su madurez sufrió una enfermedad que le produjo sordera incurable. Goya quedó aislado del mundo y su obra pictórica se transformó aún más bajo la influencia de la guerra. A los temas amables y rientes suceden temas patéticos como los fusilamientos, torturas, locuras brujas. También cambian la técnica y el colorido. Goya utilizó colores oscuros, sobre todo el negro, aplicados en pinceladas agitadas a base de manchas. Con ello, Goya se apartó tanto de los temas frívolos del rococó como de la fría pintura neoclásica, dando una importancia vital al colorido. La segunda fase, con la invasión francesa, en la que evolucionó un estilo desgarrado buscando transmitir sentimientos de tragedia y horror, en un momento en el cual pinta sus dos obras cumbre más importantes en la historia del arte español, como fueron El 2 de mayo y los fusilamientos del 3 de mayo, que son tan importantes en nuestro arte sí, en España como en el universal. Hay que decir que la sordera incurable que sufrió en la madurez Goya
que fue su segunda etapa, se ve sobre todo influenciada por la Guerra de la Independencia Española. Los temas ahí amables, rientes, que eran lo que él realizó en esta segunda etapa es todo lo contrario. Pues es gris, oscura, también tiene el problema de la sordera y la guerra también que sufrió el propio artista, bueno, pues es lo que plasmó en sus obras, que son las más conocidas, no solo en España, sino a nivel internacional. Una tercera fase en la que realizó sus cuadros más oscuros de pincelada impresionista, llegando a lo macabro en la serie de grabados de los disparates y en las llamadas pinturas negras. La obra es La lechera de Burdeos, una de las obras que realizó en la etapa de las pinturas negras el artista. Hay que decir que la última fase, que es la tercera, realizó la pincelada impresionista, que llegó a lo macabro en los grabados Los disparates y que también estuvo dentro de las pinturas negras de Goya. Pero Goya fue además un testigo de su época. Sus pinturas de temas populares muestran una gran ternura por los tipos y las fiestas populares. En los retratos capta con gran hondura psicológica el alma de los personajes. Fue también magnífico grabador y en sus colecciones de grabados nos han legado escenas bélicas, en las que el horror alcanza grados increíbles, ofreciéndonos impresionantes alegatos contra la guerra como sistema para solucionar los problemas entre los hombres. La visión al final de Goya de su época se ve en temas alegres, como temas populares que son de gran ternura, por los tipos y las fiestas populares que se viven en Madrid y en todo el territorio. Y luego también esa hondura psicológica del comportamiento de los personajes. Bueno, magnífico grabador y en sus colecciones de grabados nos han legado escenas bélicas en las cuales, bueno, nos explicó el propio artista el horror que alcanzan sobre todo bueno, pues, los conflictos bélicos. Y además se ve en eso en el cual él lo que intenta es realizarlo a través de alegatos que son impresionantes, en la cual, bueno, pues el objetivo es solucionar los problemas que tienen los hombres, porque él te habla del horror de la guerra, cómo te lo ofrece de forma impresionante con alegatos para alcanzar acuerdos entre los hombres, para evitar conflictos bélicos entre los humanos. La familia de Carlos IV es una de las obras más destacadas del artista, considerada una obra maestra del retrato de grupo. Representa un núcleo familiar fuerte y unido, además es que se ve fundamento de una monarquía sólida y estable, aparecen hijos, nietos, hermanos, yernos, es decir, toda la familia se agrupan intentando aparentar cariño y seguridad. Los roles de la familia real cambian. Si el hombre era el que es la figura principal en la gran mayoría de las familias reales, no solo de la española, aquí en esta vemos a un Carlos IV que está en segundo plano y su propia mujer, María Luisa de Parma, es la que está en el primer plano de la obra que realizó Goya. Porque la esposa de Carlos IV tuvo un carácter fuerte y dominante sobre su propio marido. Goya retrató de izquierda a derecha al infante Carlos María Isidro, aquel que provocó junto con su sobrina la Guerra Civil Española, porque el propio hermano de Fernando VII era partidario de imponer el absolutismo en nuestro país. El príncipe de Asturias, el futuro monarca Fernando VII, que realizó un golpe de Estado contra su propio padre en 1808 con el motín de Aranjuez, bueno, por lo que se produjo tras la invasión napoleónica. La infanta María Josefa, que no se está identificada, se cree que pudo ser una de las esposas de Fernando VII, la infanta María Isabel, la reina María Luisa, que es la protagonista de la obra, el infante Francisco de Paula Antonio, el monarca Carlos IV, que está en un segundo plano, el infante Antonio Pascual, la infanta Carlota Joaquina, Luis de Borbón Parma y la infanta María Luisa Josefina con su hijo de corta edad, Carlos Luis. Y también aparece en la parte izquierda, pero al final, que se ve además al propio Goya retratado, que nos recuerda mucho a Las Meninas de Velázquez, que puede ser además una de las obras de la familia de Carlos IV más importantes e impresionantes en la cultura española de
bueno, del arte eh, bueno, del país. Y bueno, ya se ve que además, ya a partir de ahí, quien predomina es la mujer. El hombre ya, con Carlos IV sobre todo, porque por cierto, Carlos IV tenía un carácter débil el hombre y su mujer sí que tuvo un carácter fuerte, dominante sobre su marido, bueno, todo ello. Además, Carlos IV también dejó sus obligaciones políticas en manos del valido Godoy. Que luego al final Godoy fue el que, con los pactos con los Bonaparte, provocó además la invasión francesa y la guerra de la independencia. Pero más sobre todo la ocupación francesa por esos pactos que realizó y el ataque en 1801 en la guerra de las Naranjas contra Portugal y bueno, todo ello. Pero bueno, la familia de Carlos IV, para resumirla, es al final el protagonismo femenino sobre el masculino. El 2 de mayo, los insurgentes españoles atacan a los mamelucos, mercenarios egipcios que combaten al lado del ejército francés. Esta revuelta fue aplastada de forma sangrienta por el ejército de ocupación. Goya usa una pincelada suelta, además de un rico cromatismo. Es el ataque de los insurgentes españoles contra los mercenarios egipcios, que fueron los mamelucos, que estaban al servicio napoleónico o francés, es decir, el ejército de Napoleón. La revuelta la aplastaron el ejército de ocupación, que fue además muy sangrienta. Y a partir de ahí lo que utiliza Goya en la propia obra es esa pincelada suelta con un rico cromatismo, que fue por cierto una obra muy importante y además con una gran belleza que realizó el propio artista. Y esto lo digo yo siendo historiador. Es verdad que fue uno de los tiempos más horribles de la historia contemporánea de España. Los fusilamientos del 3 de mayo, uno de los más logrados alegatos contra la guerra. Representa el día siguiente a la sublevación contra las tropas invasoras napoleónicas en Madrid, cuando son condenados a muerte todos aquellos que han sido encontrados con un arma. Representa la crueldad, la represión, inhumanidad y la estupidez de su tiempo en forma que era a la vez personal y visionaria. Se ve además lo que representa es eso, esa estupidez, esa crueldad, esa represión, esa, bueno, la propia inhumanidad y al final luego es a la vez como algo que es de futuro, es decir, porque es algo personal, visionario, es decir, es algo que es como se dice, que es una imagen o una obra visionaria, que es justo por el levantamiento además madrileño contra el ejército invasor, que lo único que hicieron fue al final es defenderse nada más. Y bueno, muchos de ellos fueron asesinados por solo tener un arma o llevarla por su propia defensa, es decir, todos los madrileños, españoles, etcétera, etcétera. Con razón o sin ella, grabado de los desastres de la guerra, obra de Goya. Soldados franceses se disponen a ejecutar a civiles. Una obra además en la cual bueno, los franceses ejecutaron a civiles españoles. Bueno, todo está dentro de la historia de la guerra de la independencia. La maja vestida, la maja desnuda. Las dos majas forman un díptico. O puede ser que formase un díptico, pero es que el problema es de modo que la vestida podéis descubrir como al volver a una página a la desnuda, es decir, es abrir una página y que aparezca a lo mejor la misma imagen y esa imagen esté la mujer vestida y la otra esté desnuda. Bueno, pues eso es algo del arte erótico. Igualmente, es hipótesis muy verosímil, pues semejante picardía eran frecuentes, aunque en la Francia ilustrada o la era ilustrada francesa era de menor medida. Es verdad que siempre Francia ha tenido la estructura de que no era tan, me refiero yo, ese picante en torno al erotismo de las obras, pero que sí que puede tener además una especie de picardía en torno o picante erótico las dos obras, porque en realidad, a ver, la maja vestida y la maja desnuda demuestra que tanto o más seductora puede ser la inteligencia y la actitud de una mujer que su desnudez. Bueno, esto está muy claro, yo lo voy a decir así, muy claro. Esta al final es una especie casi de reflexión. Eh, Y siendo yo historiador, bueno, pues que es que al final la inteligencia y la actitud de una mujer es mucho más seductora que, que esté desnuda. Y yo esto lo comparto, porque es así. Y yo así lo digo, además. Yo creo que cualquiera vemos la inteligencia y la actitud de cualquier
mujer, es decir, de las mujeres, porque con las características se ve a una persona además que puede ser incluso ser más seductor o no, dependiendo por su manera de ser, no porque vaya desnudo, me da igual que sea un hombre o una mujer, porque sí, podemos decir, oye, pues sí está bien, pero normalmente siempre he estado dentro de, como decían los filósofos, dentro de la mente o de la idea de razón, puedes decirlo así, y yo lo puedo, he hecho una comparación, porque soy historiador, pero se podría dejar así, y yo además comparto esa frase. Yo creo que una mujer es mucho más inteligente y además inteligente en eso, hay que decirlo así, y una mujer con actitud que ver a una mujer desnuda. Y me podéis llamar, vamos, se puede decir que puede ser hasta raro lo que he dicho, pero yo lo veo así, es decir, a mí lo de la desnudez está bien, ¿vale? Está muy bien, pero vamos, prefiero de verdad que, no sé, por dentro de la cultura, es decir, que sea culta, que sea inteligente, porque incluso la belleza no hace falta verla por dentro, como se dice, ¿no? Es que la belleza es, me refiero a lo que está dentro de la ropa. Y a lo mejor, explicándolo así, porque siempre se dice la belleza está por dentro, no por fuera. Sí, puede ser. Y es así. Pero vamos, que esto es en realidad algo muy filosófico, yo lo puedo explicar así. Para mí la versión es, para mí una mujer culta tiene la misma seducción o más, para mí, que vaya desnuda. Así lo digo yo. Y puede ser a lo mejor que es por lo que mm, no, mi forma de pensar. Ya está. Es decir, para mí es así. Una mujer es mucho más seductora para mí, con esa actitud e inteligencia, que sea decir, y con una gran cultura, que verla desnuda. A mí, pues vale, está bien verla, porque está bien, pero normalmente siempre lo que se demuestra, normalmente es siempre, como digo yo, la mente, la actitud o su inteligencia. Que es lo que al final mola, yo creo, que incluso le puede pasar a cualquier mujer que diga lo mismo de un hombre. Está muy bien verle desnudo, pero lo que más buscan, o que se busca al final, es su comportamiento y la cultura que tengan normalmente en la mente. Eso. Pero vamos, que eso yo creo que lo busca tanto un hombre como una mujer. Es así, y además eso se ve. A mí yo, pues la obra vale, sí, es muy picante ver a la maja desnuda, es impresionante. ¡Hala! Se la ve desnuda, se la ve sin ropa. Pues vale, está bien, pero yo creo que incluso a lo mejor si la vestimos, la propia maja, o es como te habla la propia frase. Vale, está muy bien ver a una mujer desnuda, pero a lo mejor una mujer es mucho, seduce más a un hombre con esa inteligencia y esa actitud, que vale, que sí, que verla sin ropa, pues muy bien. Esta es mi opinión. A lo mejor hay otra gente que opina diferente, pero para mí es así esta opinión, que puede ser discutible o no. Eso ya cada uno puede opinar como quiera. Finalizo y si os ha gustado este vídeo, relacionado al final con el arte, porque esto es arte español, muy importante, lo más universal que hay del arte de Goya, junto con Velázquez, Picasso, Juan Gris, y bueno, y grandes figuras que ha habido a lo largo de los últimos 300 años que han quedado totalmente en el olvido, y luego otras desde la Edad Moderna en nuestro país, porque siempre vamos a recordar a los más importantes, pero es que ha habido hasta mujeres y hombres que han sido pintores, arquitectos o arquitectas o escultoras o dentro del mundo, bueno, escultores también, y que muchos de ellos han olvidado. Pero en Goya es verdad, hay que reconocerlo, que dejó el legado muy alto en la pintura de la transición entre el siglo XVIII y el romanticismo, que es el siglo XIX, y bueno, todo lo que es la pintura o en sí ya, para dejarlo más claro y específico, es el arte contemporáneo. Así que soy historiador y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Os mando saludos, adiós.